Vamos a recibir a nuestro compañero José Ignacio Modamio, que nos ofrecerá la conferencia La educación moral del médium. José Ignacio es ingeniero industrial, es miembro del Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra, que está situado en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid. Es divulgador espírita, redactor del periódico El Ángel del Bien y miembro de la Comisión de Medios Digitales de la Federación Espírita Española. La conferencia que nos va a ofrecer tratará de concienciar de la necesidad del estudio y crecimiento moral del médium, relacionándolo con la superación de las necesidades básicas y el desarrollo de nuestras necesidades morales conjuntamente a otro desarrollo, al de los centros de fuerza. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero José Ignacio. Muchísimas gracias, José Ignacio. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de estar hoy aquí y a todos ustedes por vuestra participación. La mediunidad ha estado con nosotros desde el principio de la historia. En Grecia, en India, en Egipto. León Denis, en el libro Después de la muerte, nos narra cómo Pitágoras pasó 30 años iniciándose en los conocimientos del antiguo Egipto, que posteriormente influyeron en nuestra cultura a través de la filosofía de Aristóteles y Platón. El conocimiento sobre la mediunidad durante los primeros siglos siempre fue unido a un carácter de ocultismo, de misterio, y no fue hasta la llegada del espiritismo, con el libro de los Medium y el libro de los espíritus principalmente, cuando se desveló, se desmitificó y se estudió científicamente. Y quedó al acceso de todos nosotros. Según el libro de los Medium, la mediunidad ostensible es una facultad psicofisiológica dependiente del organismo, pero independiente de la moral. Sin embargo, la moral es el aspecto más importante de la práctica mediúnica porque determina la utilidad práctica del trabajo realizado para el bien, por mediación de los fenómenos de afinidad y sintonía. La afinidad y la sintonía determinan con precisión el tipo de comunicaciones livianas, serias o incluso mistificaciones que podamos tener. La afinidad podemos definir como fenómeno por el cual nos rodeamos de aquellos espíritus encarnados o desencarnados que comparten con nosotros los mismos tipos de pensamientos y sentimientos. La afinidad determina el tipo de compañías que frecuentamos o que nos frecuentan, mejor. Podemos definir sintonía como el fenómeno por el cual podemos modificar nuestra vibración, pensamiento y sentimiento para entrar en relación con otros espíritus, encarnados o desencarnados. La afinidad y sintonía definen la calidad del trabajo mediúnico que podemos llevar a cabo. Todos estamos rodeados por los espíritus que son afines a nosotros, según sea nuestra elevación moral. Mediante la sintonía entraremos en relación con ellos recibiendo su influencia positiva o negativa según su adelanto moral. La sintonía nos permite entrar en relación con los espíritus a través de la inspiración. Y sobre la inspiración, el libro de los Medium, capítulo 15, ítem 182, nos dice: la inspiración procede de los espíritus que ejercen una influencia sobre nosotros, para el bien o para el mal. En ese aspecto se puede decir que todos somos medium. Como todos somos medium de inspiración, todos tenemos el deber de mejorar moralmente para acceder a las inspiraciones de los buenos espíritus. Etimológicamente, moral viene del latín moris y de su derivado moralis, lo relativo a los usos y las costumbres. Por tanto, moral podemos definir como conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de las personas en sociedad.
puesto que hay creencias sociales, creencias religiosas e individuales, consecuentemente vamos a tener moral social, una moral religiosa y una moral individual, todas ellas interrelacionadas. Por tanto, nuestra propia moralidad siempre va a estar en relación con nuestras creencias, con las creencias que nos impone la sociedad y las creencias religiosas que muchas veces heredamos. Por tanto, debemos fijarnos en la moral universal, que es aquella que está basada en las leyes universales o divinas y son inmutables para toda la eternidad. La moral humana va progresando y adquiere autoridad sobre la mediunidad conforme se va acercando a la moral universal. Tenemos, por tanto, una moral humana relativa y una moral universal absoluta y eterna. Hablamos en términos de educación y no únicamente de desarrollo de la moral, por la connotación que lleva el término en cuanto a estudiar, esforzarse y practicar lo aprendido. Podemos fijar 3 pilares para la educación moral. Uno, basado en el estudio que nos va a llevar al autoconocimiento, ayudados a través de la pregunta 919 del libro Los Espíritus, donde nos insta al autoanálisis. Otro pilar es la disciplina que nos lleva al autocontrol y a la vigilancia para poder en cada momento optar por la opción más elevada. Y el tercer pilar es la práctica de la caridad, la práctica de la ley de justicia, amor y caridad, a través del cual vamos a trabajar y a sembrar para luego poder recoger nuestros frutos. Sin uno de estos 3 apoyos, no va a haber un equilibrio. Sin vigilancia y autocontrol, perdemos oportunidades en cada instante para mejorar. Sin caridad, no hay trabajo útil, ni siembra real, ni, por tanto, recogida alguna de consecuencias o frutos de nuestro trabajo. Y sin estudio vamos a ir sin rumbo y no vamos a poder aprovechar la vigilancia, puesto que sin información no vamos a saber sobre qué temas hay que estar atentos. Para acercarnos a la moral universal debemos estudiar, evidentemente, las leyes universales. Por ejemplo, a través de la ciencia, desde el conocimiento que nos da la doctrina espírita, por ejemplo, con el libro de la Génesis, con el libro de los médiums. También estudiar las leyes universales desde la filosofía, con los ejemplos del libro de los Espíritus. Y también a través de las consecuencias morales que conlleva la práctica del ejercicio moral, gracias al libro El Evangelio según el Espiritismo, que nos da patrones de conducta y cómo tenemos que comportarnos y hacia dónde mirar. El libro de la Génesis nos dice que evolucionamos moralmente según evolucionan nuestras necesidades. En el capítulo 3, ítem 10, nos dice: en las primeras fases, la existencia corporal del individuo solo busca la satisfacción de las necesidades materiales. Pero una vez superada esta etapa, aparecen otras necesidades. Al comienzo de ellas son semimorales y semimateriales, y más tarde exclusivamente morales. En ese momento, el espíritu domina a la materia. Abraham Maslow, en su pirámide de necesidades, también separa las necesidades en 2 grupos. Y vamos a ver que una son necesidades morales y otras materiales. Él las denomina necesidades de crecimiento, para las más morales, y necesidades de carencia. Vemos que las necesidades de carencia son las más básicas, cuando las necesidades de crecimiento quedan postergadas en cuanto se activa una necesidad de carencia. Sin embargo, las necesidades de carencia, una vez satisfecha, dejan de dar una satisfacción real. Y esto es motivo muchas veces de frustración, puesto que centramos
todo nuestro esfuerzo en satisfacer nuestras carencias sin ser conscientes que luego la satisfacción no va a pasar simplemente del objetivo de haberlo conseguido, por lo cual debemos centrar nuestra conciencia hacia niveles superiores, que son necesidades de crecimiento. Necesidades de carencia son, por ejemplo, las fisiológicas, las de seguridad, las de sentido de pertenencia, relaciones sociales, y necesidades de crecimiento empiezan en ese nivel ya ascendiendo hacia necesidades de autorreconocimiento, confianza, respeto y llegando hacia la autorrealización. Hay necesidades, como la necesidad de amor, que puede ser vivido desde una necesidad de carencia o una necesidad de crecimiento. Como necesidad de crecimiento vamos a amar sin condiciones, sin afán egoísta ni posesivo. Nos complaceremos con la entrega de uno mismo sin esperar nada a cambio. Sin embargo, aquel que busque satisfacer la necesidad de amor como necesidad de carencia va a querer a los demás en función de cómo satisfacen sus propias necesidades emocionales de autoestima y de gratificación. Son dos formas muy diferentes de completar una misma necesidad. Estudiando las necesidades, vemos cómo la conciencia es atraída en mayor medida por las necesidades más básicas. No podrá centrarse en una necesidad superior mientras otra inferior esté desatendida. La satisfacción de una necesidad básica impulsa a la conciencia a satisfacer una necesidad superior, puesto que ya no va a tener obstáculos. Poco a poco vamos creciendo, completándonos. El abuso, sin embargo, el apego y la frustración nos estancan la conciencia en los niveles inferiores. Volviendo al estudio de la moral, podemos entender que el aprovechamiento de la moral dependerá del cumplimiento de la moral universal en base al cumplimiento de las leyes universales. Tenemos las leyes universales, leyes morales que nos explica el libro de los Espíritus, que vamos a ver a continuación, y las vamos a relacionar, por tanto, con las necesidades básicas, con los instintos, las emociones, los sentimientos, y también con la implicación con los cuerpos sutiles del psicosoma, que es nuestro cuerpo energético, a través de los centros de fuerza. El libro de los Espíritus nos habla de los instintos y su relación con las leyes morales. Nos dice, en la pregunta 564, en su origen, los seres humanos son como los niños que acaban de nacer y que actúan más por instinto que por voluntad determinada. En la pregunta 75 nos dice que el instinto, el hombre lo descuida. El instinto puede también inducir al bien, casi siempre nos guía y en ocasiones lo hace con más seguridad que la razón. No se extravía jamás. Las leyes morales están grabadas en el fondo de nuestra conciencia y dan origen a los instintos. En la Génesis, capítulo 3, ítem 10, tenemos que la meta del espíritu es la vida espiritual. El instinto se debilita a medida que la inteligencia se desarrolla, ya que ésta domina a la materia. Podemos relacionar entonces la ley de destrucción y reproducción con el instinto de supervivencia, llamado instinto de destrucción en la pregunta 728A del libro de los Espíritus, y sería el instinto que lleva al hombre o al animal a buscar garantizar la vida y las necesidades básicas para él y para toda su especie. Del instinto de la ley de conservación y la ley de trabajo, podemos relacionar el instinto de conservación, que aparece en las preguntas 693, 702, 730 y 773 del libro de los Espíritus. Y podemos definir el instinto de conservación como aquel que impulsa al hombre a buscar la seguridad y la comodidad, desarrollando estrategias más o menos complejas a través del trabajo y la cooperación social. Aquí empieza la necesidad gregaria del ser humano, de reunirse en sociedad, y también empieza la necesidad del trabajo
para salir adelante, toda la sociedad. El instinto de progreso lo podemos relacionar con la ley de progreso, esta vez mencionado en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 2, ítem 6. Y podemos definir como el instinto que impulsa al hombre a buscar y mejorar el bienestar mediante estrategias avanzadas que implican, además de inteligencia, esfuerzo y desarrollo de la voluntad. Va a haber siempre un esfuerzo en busca de un bien mayor. Entonces se diferencia de la conservación porque aquí buscamos un bienestar que simplemente con trabajo normal no vamos a conseguir. Necesitamos empezar a superarnos a nosotros mismos y es un incentivo para el desarrollo de la inteligencia. Las etapas sucesivas las relacionamos con la ley de justicia, amor y caridad y nos impulsan hacia Dios, hacia la ley de adoración, donde tendremos el instinto de adoración, mencionado en las preguntas 221 y 650 del libro Los Espíritus. Podemos definirlo como el instinto que lleva al hombre a mirar hacia lo alto y a preguntarse por el sentido de su existencia y de toda la creación. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? Debemos estudiar las leyes morales en relación con la pirámide de necesidades, como hemos mencionado ya anterior. Las necesidades más básicas están en la base de la pirámide y serían fisiológicas, seguridad y bienestar social, estima, reconocimiento, amor. Bueno, las tres primeras se van a relacionar con la pirámide de necesidades directamente, casi línea a línea. La ley de destrucción y reproducción con las fisiológicas, la ley de conservación con las necesidades de seguridad y las necesidades sociales, la ley de progreso con las necesidades de estima y autoestima, y a partir del nivel amor, caridad, justicia, pues vamos a relacionarlo ya todo ello con la autorrealización, puesto que son todos ingredientes necesarios para alcanzarla. Las leyes morales también se relacionan con las emociones y con los sentimientos. En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, tenemos que los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Inicialmente, el hombre solo tiene instintos. Más avanzado y corrompido, solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado, tiene sentimientos. Y en el punto delicado del sentimiento es el amor. Las emociones básicas trabajan en los tres niveles inferiores, pero se relacionan más fácilmente con uno de ellos. Por ejemplo, en la ley de destrucción y reproducción, las emociones más habituales pueden ser miedo e ira. En la de conservación, la preocupación o la aversión con medidas de protección. En la de progreso, la alegría y la tristeza. Alegría cuando conseguimos nuestros objetivos gracias al trabajo realizado, o tristeza cuando tenemos pérdida. Estas emociones, que son básicas, hemos dicho, trabajan en todos los niveles. Sin embargo, detectamos que cada nivel moral está más asociado. Si estamos trabajando hacia un desarrollo de un bien mayor, gracias al progreso, el miedo estará más o menos ausente. Será más frecuente el miedo en aquella persona que tenga miedo de subsistir. Sin embargo, el miedo no se va a poder eliminar de todos los niveles hasta que no vayamos creciendo interiormente. También volvemos hacia atrás, al origen de la creación del espíritu, que es el principio inteligente. En las leyes morales podemos encontrar las potencialidades del principio inteligente en las etapas previas al espíritu. Por ejemplo, en el libro Evolución en dos mundos, de Chico Xavier, nos dice, en el apartado automatismo y herencia, que el principio inteligente es la expresión de la atracción en el mineral, de la sensación en lo vegetal y en el instinto en el animal. Y podemos seguir el razonamiento y decir que el principio inteligente sería el razonamiento en el hombre y el conocimiento verdadero en el espíritu superior. Por ello, cada nivel podría llegar a encerrar la potencialidad de cada reino. La atracción en el mineral podría relacionarse con la química orgánica e inorgánica de una ley de supervivencia a nivel molecular.
La sensación del vegetal no es otra cosa que la conservación de la vida y la búsqueda a través de la sensación del mejor lugar para vivir. Los vegetales no tienen sensación de dolor, pero tienen cierta sensación que le permite guiarse hacia la luz, hacia el agua, en base a su conservación. Por lo cual, las leyes morales encierran igualmente la máxima potencialidad de cada reino. En el animal, el progreso encierra la máxima potencialidad del instinto animal. En el hombre, el razonamiento, la capacidad de razonar, viene determinado por la ley de justicia, amor y caridad. Y en el espíritu superior, la máxima potencialidad vendría en la ley de adoración y de unión. La ley de unión es la gran ley de unión que rige la creación, mencionada 5 veces en la Génesis. Por tanto, las leyes morales encapsulan todas las potencialidades, no solo del principio inteligente, sino también del espíritu, en las etapas posteriores. Podemos definir nivel de conciencia como el conjunto de ideas, identificaciones y pensamientos que determinan las percepciones, sensaciones y sentimientos accesibles por la mente, determinando los límites del conocimiento y la experiencia del espíritu. El espíritu progresa a través de las experiencias que se filtran a través de la mente en cada nivel de conciencia. La conciencia es atraída por nuestras necesidades. Podemos decir que el espíritu aprende, la mente filtra y el nivel de conciencia es la información filtrada que permite conformar nuestra realidad. De tal forma que podemos clasificarnos según estos niveles de conciencia. Durante el día, ¿cuánto tiempo frecuentamos cada uno de ellos? Podemos hacer el autoanálisis y detectar, por ejemplo, un día normal, cuánto tiempo nos comportamos como una persona común, cuánto tiempo buscamos el bienestar nuestro o de la sociedad, cuándo estamos siendo conscientes de nuestros sentimientos, cuándo desarrollamos la caridad y trabajamos por el bien de los demás, cuándo estamos formando, estudiando conocimientos superiores y cuándo tenemos el pensamiento elevado hacia Dios también. O incluso cuando nos comportamos como una persona primitiva, encerrado con nuestros miedos, nuestras frustraciones, en estado de alerta, en estado de lucha o en estado de huida. Cada nivel también tiene sus escollos y nos estancan e impiden nuestro desarrollo. Y además, cada nivel incluso podemos detectar ciertos defectos y vicios. En el nivel de la ley de reproducción, destrucción, vemos cómo el egoísmo a través del apego va a afectar cada uno de esos niveles de forma diferente. En el primer nivel vamos a ver que tenemos como un escollo muy importante el egoísmo material, el apego material, que va a infundirnos miedo, ira, ansiedad, adicciones fuertes. Y tenemos como efecto principal, por ejemplo, la lujuria, la ira. El apego en el segundo nivel va a ser ya de carácter emocional y nos va a dar unas consecuencias emocionales como la inseguridad emocional, dependencias, vicios, con defectos como la gula, la pereza, por ejemplo. En el tercer nivel ya es un aspecto psíquico. Un egoísmo psíquico va a alimentar nuestro orgullo, que podemos ver el orgullo como un egoísmo psíquico, con consecuencias de inseguridad psicológica, prepotencia y, por el lado contrario, depresión, por ejemplo. El defecto característico de este nivel va a ser la avaricia en busca de poder. Conforme vamos subiendo, el apego sentimental tendrá como consecuencia los celos, la envidia, pero también tendrá consecuencia la frialdad, la incapacidad de sentir. Y tendremos como defectos el odio, la envidia. Un nivel por encima, el egoísmo intelectual,
tendrá como consecuencias la hipocresía, la excentricidad y posiblemente la obsesión. Como defectos vamos a poner la falsedad y la hipocresía. En el nivel de justicia, el egoísmo sobre el conocimiento nos va a llevar a una fascinación por él, creernos especiales, y como defecto vamos a ver al manipulador. Manipulador, tanto que es manipulado como manipulador que domina a los demás. En el nivel último tendremos el egoísmo espiritual, que podrá llevarnos hasta a la subyugación y con defecto principal la soberbia. También podemos estudiar las leyes morales y su relación con los centros de fuerza. Los centros de fuerza del doble etérico son vórtices energéticos que sirven de acumuladores y transformadores de energías entre los distintos planos de manifestación del ser. El espíritu, el perispíritu y el cuerpo físico son las partes que nos componen. Podemos relacionar, por tanto, los centros de fuerza con las leyes morales, en el mismo orden que hemos seguido anteriormente. Empezando, el nivel más bajo sería el nivel genésico, después hablaríamos del umbilical, del esplénico, del cardíaco, laríngeo, frontal o cerebral y coronario. Pero también vamos a hablar de las principales desarmonías de los centros de fuerza, como son la congestión y la inhibición. Congestión podemos definir como estado de sobreexcitación del centro de fuerza con acumulación excesiva de fluidos, de forma que las energías no se pueden utilizar de la forma adecuada. Por otro lado, tendremos el defecto de inhibición, la desarmonía de la inhibición, como estado de bloqueo o ralentización de las funciones del centro de fuerza, como la absorción y la transformación de energías. En el primer nivel, correspondiente al séptimo centro de fuerza y característico de la persona primitiva, tendremos como desequilibrios principales los excesos y adicciones que pongan en peligro nuestra vida. El primer nivel está vinculado a la vida. Tendremos como desequilibrios principales también los conflictos que nos lleven a vivir con miedo e ira por su relación con estas emociones que hemos explicado antes, conflictos que nos lleven a no querer vivir, y veremos que todo apego que integremos como necesidad básica será fuente de sufrimiento, estrés y muchas veces enfermedad, porque muchos apegos no son necesidades realmente, son necesidades autoimpuestas y los bajaremos a este nivel y sufriremos por ello. En estado de congestión o sobreexcitación se irá a generar la temeridad, en la cual el individuo no siente miedo de nada, siendo víctima fácil de vicios y pasiones. Tendremos aquí la necesidad de emociones fuertes y altos niveles de adrenalina, por ejemplo, como en los deportes extremos que ponen en peligro la vida de uno. La adicción es a la vida, a la adrenalina, a sentirse vivo. Sin embargo, esa falta de temeridad nos pone en riesgo. Habrá un exceso consumo de energías por el exceso de adrenalina, pero también por la afinidad con compañías que van a desearla y que nos la van a arrebatar. Entonces también vamos a tener debilitamiento por robo de estas energías. En estado de inhibición vamos a ver que es un síntoma grave de inseguridad ante la vida, tener miedo de todo y de todos. Se repite otra vez la emoción del miedo y también la ira, que viene muy asociada. Podremos tener problemas psicológicos, fobias, paranoias, y podremos tener también dependencia psicológica en relación a la aprobación de otros con enormes inseguridades. O sea, nuestra inseguridad va a hacer que nos sentamos arropados. O sea, va a hacer que tengamos la necesidad de sentirnos arropados por los demás, de tal forma que tendremos una dependencia psicológica y no vamos a ser libres. Tendremos peligro también de adicciones fuertes para desinhibirnos de esos miedos.
Entonces, en este nivel vemos que enseguida estamos hablando de cosas que ponen en peligro la vida. En cuanto a la mediunidad, es una puerta abierta a influencias obsesivas externas que le van a inhabilitar para el trabajo mediúnico. Los fluidos de estas personas o de estas situaciones que podemos vivir conllevan que son demasiado excitantes o demasiado debilitados. Si son excitantes, no son apropiados para ayudar. Por ejemplo, en una mesa mediúnica, en una reunión de asistencia a espíritus sufrientes, puesto que son fluidos demasiado excitantes. O, por otro lado, vamos a estar carentes de fluidos y nuestra ayuda va a ser mínima. Por otro lado, en este nivel, la persona, por sus miedos y sus intereses, va a estar muy apartado de la mesa mediúnica. Entonces va a tener otras prioridades. Entonces, como mucho, va a ser para él un pasatiempo. En el segundo nivel, correspondiente al sexto centro de fuerza y característico de la persona común, tenemos como desequilibrios principales el egoísmo, puesto que tiene su origen en el instinto de conservación, según obras póstumas, y el instinto de conservación viene de la ley de conservación que encontramos en este nivel. Desequilibrios principales serán también el deseo, el sensualismo, la pereza, como abusos del derecho al placer. Todos tenemos derecho al placer como recompensa por la ley del esfuerzo realizado. Y en este nivel también hemos puesto la ley de trabajo, junto a la ley de conservación. En estado de congestión o sobreexcitación tendremos la excitación del egoísmo y la excitación también del apego al placer, que podemos llamar sensualismo, perjudicando la salud y desperdiciando energías sutiles que podrían ser aprovechadas en niveles superiores al que nos encontramos. Podemos tener también pereza como exceso de ociosidad, estancándonos por inacción y fomentando el resto de los vicios en estado de congestión. En estado de inhibición puede generar una disminución o abolición completa del placer de vivir, y esto es muy peligroso. La pereza se podrá dar en este caso fomentando la apatía o debida a la extenuación de los sentidos tras el agotamiento debido al sensualismo. Tendremos también tendencia a robar esas energías que nos faltan, porque seremos incapaces de generarlas por nosotros mismos. Y tendremos facilidad para la obsesión por falta de defensas. En el tercer nivel tendremos como desequilibrios principales el orgullo, que nos lleva a valorarnos por encima de los demás, alejándonos de la gran ley de unidad que rige la creación, que es del séptimo nivel. El tercer nivel se corresponde con el centro quinto, que es el esplénico, y es caracterizado por la persona emprendedora, aquella que busca el bienestar siempre mejorando para él y para la sociedad y para todos. El orgullo nos impide buscar ayuda en los demás. Por ello, el orgullo deja al hombre solo frente a las consecuencias de la ley de acción y reacción como mecanismo necesario para el reajuste. A partir de este nivel y los superiores, debemos trabajar por su desarrollo, no solo por intentar no quedarnos estancados, como es en los niveles inferiores, cubriendo esas necesidades. En los niveles superiores, además, debemos desarrollar esas necesidades para completarlas y poder seguir ascendiendo. En este nivel vamos a tener como necesidad el autoamor, porque el autoamor despierta en nosotros la sensación de poder y libertad de llevar a cabo todo lo que nos propongamos, teniendo a nuestro lado la providencia divina. Nos hace sentir que estamos acompañados y que estamos apoyados en todo momento. Es la base, además, para proyectar amor a los demás en el siguiente nivel, en el coronario, que sería el del nivel del corazón.
En estado de congestión, el tercer nivel, vemos cómo se alimenta el orgullo de energías estancadas que aíslan a la persona de la realidad mostrándose superior, dominante y prepotente, idealizando su inteligencia y capacidad por encima de los demás y de sus derechos. Es lo que denominamos orgullo. En inhibición vamos a tener el orgullo negativo, que es la otra cara de la moneda. No es raro ver caer al orgulloso en el agujero de la negatividad, sensación de incapacidad, impotencia y falta de autoestima. Todo orgullo encierra en su interior un grave complejo de inferioridad e inseguridad psicológica del que intenta huir y ocultar. Orgullo negativo sería la necesidad de criticar y desmerecer a los demás para sentirse bien consigo mismo, pero no ganando méritos, sino como saliendo a flote. Es una definición sencilla para no complicar. Respecto a la mediunidad, vemos que cuando la mediunidad despierta, el orgullo se agita y una gran dosis de humildad será necesaria para admitir que solamente se es un intermediario, un servidor al servicio de la espiritualidad superior. En ese momento podemos, por la excitación del orgullo, tener peligro de fascinación mediante la estimulación del orgullo mediante halagos, que muchas veces nos hacen los demás. En el cuarto nivel, correspondiente al cuarto centro de fuerza, que es el cardíaco, característico de la persona de buenos sentimientos, vemos que el desarrollo de la conciencia de sentimientos muchas veces, como escollo, podemos pensar que es el odio, pero realmente, si nosotros nos miramos, yo creo que muy poca gente, posiblemente los que estamos aquí, tenemos un sentimiento de odio. Sin embargo, ¿cuál es la dificultad mayor de este nivel? Pues la falta de desarrollo. Muchas veces, una de las principales pruebas de la vida, de nuestras vidas, es desarrollar los sentimientos. Entonces, más que escollo en este nivel ser el odio, que lo es cuando venimos sin una conciencia de sentimientos desarrollada, porque es ahí uno de los puntos importantes que tenemos que centrarnos para desarrollar. ¿Por qué? Porque si no lo desarrollamos podemos caer en el endurecimiento del corazón, y eso es un mal que vemos que puede durar muchas vidas, puesto que ello es lo que alimenta a los espíritus endurecidos. En estado de congestión, el apego característico del centro umbilical, que es donde decíamos el sensualismo, el deseo, pues, si lo elevamos al corazón, en el centro cardíaco, vamos a esclavizarnos y vamos a llenarnos de amor posesivo que fomentará los celos, la envidia, impidiéndonos ser libres. Jesús nos dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No podemos convertir un apego en nuestro tesoro, porque allí tendremos nuestro corazón llenándonos de envidia, esclavizándonos. Como inhibición, este centro, tenemos la indiferencia que hemos mencionado antes. Es un gran peligro sentirnos indiferentes, en la cual el individuo tiene una actitud egoísta. El egoísmo, vamos a ver, hemos visto que actúa en cada nivel de forma distinta. Pues cuando nos sentimos egoístas, estamos prácticamente desarmonizando muchos niveles. En este nivel, el ser egoísta, vamos a tener incapacidad de amar, vamos a tener frialdad, vamos a endurecer el corazón. Y lo que es muy triste, aquellos que ni sienten ni padecen por los demás, porque luego es muy difícil salir de ahí, puesto que nos faltan motivaciones para romper ese estado. Y muchas veces llega al final mediante el sufrimiento, desquebrajando completamente ese corazón que está endurecido. En cuanto a la mediunidad, si no somos dueños de nuestro corazón, no podremos utilizarlo para ayudar a los demás.
tendremos muy poca capacidad de donación fluídica, porque en las reuniones mediúmnicas o en las irradiaciones que podamos hacer, el centro cardíaco es un acumulador fundamental de energías que vamos a proyectar desde nuestro sentimiento. Entonces, si ese centro no tenemos cuidado, pues vamos a ser donantes fluídicos muy pobres. Y también tendremos peligro de obsesión grave cuando hayamos entregado el tesoro de nuestro corazón, puesto que a través de ese tesoro nos van a poder manipular. El quinto nivel, correspondiente al tercer centro de fuerza, el centro laríngeo, sería característico de la persona caritativa. Los principales desequilibrios vendrían por la mentira, por la manipulación verbal en lo relativo a la comunicación. También la excentricidad inarmónica que sobrecita la imaginación en lo relativo a la creatividad. La creatividad es una caridad cuando aumenta el nivel de armonía de nuestro entorno. En este nivel, en el laríngeo, que es el nivel de la comunicación, la creatividad es el desarrollo de la autoexpresión generando una mayor armonía. Si mediante la excentricidad cubrimos la necesidad de crear, pero en lugar de aumentar la armonía estamos creando desarmonía, pues vamos a pensar que estamos cubriendo, pero realmente estamos tapando esa necesidad. Por eso, el desarrollo de este centro es muy importante, la comunicación, la creación y la calidad por encima de todo, puesto que es el concepto sublime de la creación. Como desarrollo de conciencia caritativa, podemos llegar adquiriendo y transmitiendo conocimientos superiores, predicando con el ejemplo y siendo coherente con lo que se hace y se dice. No solo hay que desarrollar amor por los demás, sino que además hay que expresarlo, mantenerlo y demostrarlo mediante la caridad. El desarrollo de la conciencia caritativa es la puerta a los estados superiores de conciencia. Tenemos en la codificación que sin caridad no hay salvación. En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 13, tenemos que el sentimiento más propio para haceros progresar, dominando vuestro egoísmo y vuestro orgullo, el que impone vuestra alma a la humildad, a la benevolencia y al amor al prójimo, es la piedad. La definición de piedad sería la virtud que inspira por el amor a Dios, el amor al prójimo, actos de abnegación y compasión. Vamos a relacionar piedad con caridad, puesto que la piedad es la virtud que antecede a la caridad. En estado de congestión, este centro, vamos a ver que abusamos del conocimiento para imponer nuestra voluntad, con el fin de adquirir poder sobre los demás, manipulando, dirigiendo, influye en el orgullo y por tanto desequilibra los centros inferiores, el esplénico, el umbilical, el genésico. En estado de inhibición vemos que ocurre por ocultar conocimiento superior a los demás, bien por inseguridad o bien también por manipulación para mantenernos en una ventaja. También la huida del conocimiento por miedo inhibe este centro. Sobre todo, inhibe por nuestro egoísmo, cuando intentamos evitar cambiar la forma de vivir, la forma de ser. En la mediunidad, el medium que busca el conocimiento espiritual, pero sigue viviendo una vida materialista, no puede tener muy desarrollado este centro por la ausencia de esfuerzo y voluntad de cambio. El mérito es proporcional al esfuerzo, según nos habla la pregunta 646 del Libro de los Espíritus. Son lo que llamamos medium improductivos. El sexto nivel, correspondiente al segundo centro de fuerza cerebral o frontal, característico de la persona que busca el conocimiento superior, tendrá como desequilibrios principales
cuando utilizamos la inteligencia para la práctica del mal o con fines egoístas. También cuando tenemos pensamientos negativos constantemente. Sin embargo, este nivel equilibrado nos habilita para la inspiración, que hemos hablado anteriormente, que todos somos medios de inspiración, y también para el conocimiento superior, que podemos llamar sabiduría. En congestión, este centro alimenta nuestro orgullo espiritual. Congestionado en la hiperactividad, tenemos el misticismo, en el cual el individuo cree que está todo el tiempo siendo orientado por seres espirituales superiores que direccionan su vida. Nos creemos escogidos, con grave peligro de fascinación. En estado de inhibición tendremos el desprecio por las intuiciones y las inspiraciones superiores, viviendo la vida desde una óptica materialista, negando incluso las verdades espirituales. Llegamos al séptimo nivel, característico de la persona que busca la unión con Dios, la autorrealización, y relacionado con el centro coronario. En este nivel, el desarrollo de la conciencia será a través de la búsqueda de la autorrealización, de trascender más allá de uno mismo y de sentirse integrado dentro de la gran ley de unidad que rige la creación, que es una de las leyes más importantes y además aparece en la Génesis, como hemos mencionado. Este nivel en estado de congestión se congestiona por el abuso de las funciones psíquicas, en el cual el individuo utiliza sus potenciales mediúnicos para hacer el mal a otras personas y adquirir provecho propio. Para el medium esto significa que no debe practicar la mediunidad con fines interesados, ni mucho menos utilizar la facultad para ganar influencia o seguidores o satisfacer el orgullo. Eso es uno de los peores males que puede ocurrir al medium. En estado de inhibición se conseguirá a través de la negación de la mediunidad, por miedo, por pereza. Cuando la persona percibe que trae los potenciales mediúnicos, pero por miedo de buscar lo trascendente, por el desconocimiento de lo que irá a encontrar, bloquea las funciones psíquicas del centro coronario. También por carecer de renuncia y entrega necesarias para el trabajo mediúnico. Sin embargo, el centro coronario equilibrado nos llevará a la trascendencia y es el responsable del impulso por la búsqueda espiritual y de la búsqueda de la conexión con Dios y la gran ley de unidad. El centro coronario es el centro director. Nuestro espíritu dirige todos los demás centros a través del centro coronario. La oración, por tanto, es el gran antídoto armonizador que nos da Dios para el reequilibrio interno a través del centro coronario. Todos los centros de fuerza están relacionados, por lo cual una desarmonía en un centro puede afectar al resto y vamos a ver un ejemplo. Una congestión, por ejemplo, en el centro coronario, utilizando la mediunidad para el provecho propio, llegando al orgullo alimentando un orgullo espiritual, puede llevar al centro cerebral a congestionarse y generado por utilizar el conocimiento superior que disponemos en provecho propio, lo cual nos hace más responsables. También puede llevar al centro laríngeo a llevarnos a mentir y a manipular, puesto que estamos utilizando el conocimiento superior para nuestro provecho. Vamos a manipular congestionando el nivel laríngeo y vamos a utilizar además la creatividad a nuestro servicio. Esto también va a desarmonizar el centro cardíaco, puesto que vamos a buscar sentirnos bien a cualquier costa, vamos a callar nuestra conciencia para no sentirnos mal, vamos a endurecer nuestro corazón, vamos a tener suplantación de sentimientos elevados, asfixiados por emociones fuertes que son alimentadas por las sensaciones de ese orgullo espiritual que empezó al principio. Ello puede empeorar todavía si siguen congestionando, por ejemplo, el centro esplénico, exaltando nuestro orgullo ordinario, nuestra mente, nuestra psique habitual,
autojustificándonos, creyéndonos además con derecho de hacer lo que estamos haciendo. Vamos a seguir desarmonizando con la congestión el centro umbilical, exaltando el egoísmo que busca los rendimientos materiales, sacando provecho cada vez más material. Y podemos llegar al genésico buscando la excitación por los éxitos conseguidos, adquiriendo adicción por esa adrenalina que nos lleva a sentir en esos estados. Entonces vemos cómo todos los centros están interconexionados y muchas veces una desarmonía en un centro, si seguimos y lo realimentamos, va a repercutir en el resto y se nos van a brindar oportunidades para o bien rectificar o bien volver a complicar más nuestra situación. Hemos hablado de congestión, pero tenemos que hablar también de inhibición. Una inhibición, por lo contrario, en el centro coronario nos va a hacer no querer aceptar la mediunidad, que puede hacer que entre el centro cerebral también en inhibición, haciéndole que no queramos reconocer las verdades superiores, lo que repercutirá en el laríngeo para no querer trabajar por nuestro cambio ni esforzarnos. Repercutirá en el cardíaco, llenándonos de indiferencia, esa inhibición de los sentimientos, llevándonos al desinterés como ausencia del sentimiento hacia lo superior. Inhibirá el esplénico con el orgullo negativo, con falta de sensación de valía, negatividad, falta de autoamor. Complicará el centro umbilical, llevándonos al egoísmo por falta de esperanza, y el genésico alimentando los miedos por falta de seguridad y sintiéndonos solos, esa soledad que empezamos y sembramos con el orgullo del tercer nivel. Pero no todo es malo, al revés. Todos los centros están interconectados y hemos dicho que el centro coronario es el centro director. La oración, el sentimiento, la búsqueda de la ayuda de la espiritualidad superior nos va a ayudar a llenar de amor el centro coronario. El amor tiene la capacidad de equilibrar todos los centros de fuerza. El amor llena el coronario impulsándonos hacia la oración, hacia el sentimiento de unidad. El cerebral, el amor, nos ayuda a despertar hacia la necesidad de adquirir conocimientos superiores, necesidad de comprender la creación, la verdad, la justicia, la belleza, comprender la necesidad de elevarnos. El laríngeo, el amor, nos va a ayudar a trabajar por aumentar la armonía general del universo, co-crear, atrayendo, proyectando el conocimiento superior del nivel superior hacia el plano inferior mediante la manifestación, al plano inferior de manifestación en busca de la analogía que nos permita elevar nuestro pensamiento hacia el Creador. Porque entre niveles pensamos por analogía, en el mismo nivel podemos pensar por razonamiento lógico. El amor puede alimentar el centro cardíaco llenándole de un sentimiento sublimado producido por la sensación de sentirnos co-creadores a través del amor universal. El esplénico se llena de amor alimentando el autoamor, que es la catapulta hacia los niveles superiores. Si no tengo amor no lo puedo dar. Pues el amor ahí nos va a ayudar, va a disolver el orgullo, porque el autoamor no necesita orgullo. El orgullo es una debilidad psicológica. Si yo estoy fuerte, si yo me quiero, tengo las bases fomentadas, no tengo esa debilidad y no necesito sentirme diferente, porque los demás no son un peligro. La sensación de poder va a ser un poder arropado por la providencia divina, gracias a ese amor en este nivel. El amor en el umbilical va a satisfacernos llevando al desapego. Cuando estás satisfecho porque no necesitas, te desapegas. No porque hayas conseguido el apego, sino porque no lo necesitas. Trascendemos esa necesidad. Y en el genésico el amor nos va a dar vitalidad, amor por vivir, por la vida y por toda la creación. Todos los centros de fuerzas están interrelacionados unos con otros, dirigidos por el centro coronario que es el director. Todos juntos muestran el estado del alma. Muchas gracias.